nosotros de inmediato vamos a esperar a ver si Roberto Denis, periodista venezolano, parte del equipo de investigación de Armando Info, que ayer comenzó este reporte en conjunto con la Red Internacional de Periodistas de Investigación, pues tuvo acceso a documentos que se filtraron de reportes de actividades sospechosas que manejan la red de control de crímenes financieros, la llamada FinCEN en Estados Unidos, y donde nuevamente aparece Alex Saab. El título del reportaje de Roberto es "Un huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua". Déjame ver si ya está conectado para dividir de una vez la pantalla. Nuevamente, este señor Alex Saab, quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, sale salpicado acá e incluso se nombra el banco con el cual hacía las transacciones y donde se depositaban fondos. Recibió 340 en una oportunidad, 425 en otra oportunidad y 154 millones de dólares en una tercera oportunidad. Ya Roberto está Adriana, conectado. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Roberto, esto forma parte de una investigación que están haciendo a partir de la filtración de datos que ha obtenido BuzzFeed, pero que el consorcio de periodistas de investigación va a trabajar a partir de este momento y van a salir otras entregas. La primera que hace es este huracán de dólares de Alex Saab en Antigua. ¿Cómo llega Alex Saab a Antigua y a este Banco Global de Comercio de Adriana, Antigua? esta es una investigación que forma parte o que nace a partir de unos documentos que consiguió el medio norteamericano BuzzFeed News. Ellos, a partir de recibir esta documentación, que básicamente son documentos bancarios secretos que estaban en manos de la FinCEN, una unidad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que persigue el lavado de dinero, entre otras cosas, ellos comparten la data con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ICI, que está en Washington. Este consorcio fue el que en su momento también coordinó, por ejemplo, la investigación de los Panama Papers, y así es como nace esta nueva investigación global. En el caso concreto de la historia de Alex Saab, lo que muestran los documentos que están allí es cómo desde hace años, mientras Venezuela se hundía en el colapso económico, el señor Alex Saab, Banco en Antigua, el Global Bank of Commerce de Antigua, y a partir de allí, una vez que ese dinero estaba allí, a partir de allí, bueno, lo giraba a cuentas de todo el mundo, Suiza, Panamá, Hong Kong, etcétera. Básicamente, en la historia de Alex Saab, digamos, esto lo que nos permite es hacer como una radiografía adicional de, bueno, cómo fueron las rutas financieras que usó Alex Saab para manejar ese caudal de cientos de millones de dólares que recibía por los contratos que le otorgaba la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, pero además deja al descubierto también otras de las fachadas financieras que usó Alex Saab para el negocio de los clubs, y en concreto aquí se trata de una nueva empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos llamada Asahi Food. Solo entre Group Grand Limited y Asahi Food, estas dos principales sociedades, como digo yo, de papel, sociedades instrumentales que fueron usadas para el negocio de los clubs, entre 2016 y 2018, esas dos sociedades tuvieron contratos por alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares, para que nos imaginemos la magnitud de lo que estamos hablando. Habla solamente de los CLAP, pero también están mencionadas la importación de medicinas y la construcción de los gimnasios verticales, para el cual también había una empresa de Alex Saab. En la filtración, en esta documentación, además de estas sociedades relacionadas al negocio de los CLAP, vimos también que hay otras que, bueno, ya teníamos en el radar y que participaron en otros negocios también con Venezuela, otorgados por Nicolás Maduro. Una de ellas es el Consorcio de Estructuras Metálicas Modernas, que fue una empresa a la que Nicolás Maduro, nada más llegar a Miraflores en abril de 2013, poquitos meses después, le otorgó un contrato por alrededor de 100 millones de dólares para la construcción de estos denominados gimnasios verticales, pero aparecen también otras de las sociedades que ha usado, por ejemplo, otra sociedad registrada en Hong Kong, que también apenas llegó Nicolás Maduro al poder se estaba beneficiando en la sombra de las denominadas subastas del SICAD. Tú recordarás, Adriana, que ese fue uno de los primeros mecanismos que ensayó Nicolás Maduro supuestamente para flexibilizar o cambiar la rigidez del control cambiario. Bueno, también vimos el rastro financiero de esta sociedad, y además hay otras que de momento no sabemos que hayan firmado o hayan tenido negocios concretos con Venezuela, pero que son importantes, como digo, en todo este entramado financiero que levantó Alex Saab gracias a estos cientos de millones de dólares que recibía de Venezuela.
¿Por qué Antigua? Incluso en el reportaje dices que Alex Saab tenía pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda, así como tiene supuesta condición de diplomático Antigua es por una parte del gobierno jurisdicción muy chavista. importante, ha sido una jurisdicción muy importante para Alex Saab y su socio Álvaro. Antigua y Barbuda es una jurisdicción considerada como paraíso fiscal, es una jurisdicción que se presta muchísimo a la opacidad financiera. De hecho, muchos de los bancos que están allí en Antigua y Barbuda son lo que se denominan como bancos de segundo piso, que apenas fungen como un primer depositario del dinero, pero que fundamentalmente se usan para a partir de allí girar el dinero a otras partes. Y son bancos que justamente por esta condición que tiene la jurisdicción no hacen lo que los bancos corporativamente denominan la diligencia debida, el due diligence, no lo hacen, digamos, de forma rigurosa. Y para este tipo de negocios, para este tipo de empresas, para este tipo de sociedades completamente opacas, donde una trata de sustituir a la otra en el manejo del dinero, una está registrada en Hong Kong, otra está en Emiratos Árabes, otra en Panamá, son, digamos que más laxos, más flexibles. Pero además es que Alex Saab, desde hace muchos años tiene una relación cercana con el mundo financiero de Antigua y Barbuda, pero también con el mundo político de Antigua y Barbuda. Alex Saab tiene desde el 2014, o tenía desde el 2014, al menos hasta el 2019, que tengamos constancia o que yo tenga constancia, de una especie de pasaporte diplomático como enviado económico de la isla. Ese pasaporte se lo otorgó el primer ministro de Antigua en 2014, que sigue siendo el actual primer ministro, Gaston Brown, que además es un aliado incondicional del chavismo en todos los foros internacionales. Antigua y Barbuda siempre, digamos, en foros como el de la OEA y en otros, es un aliado que ha sido beneficiario también de los acuerdos de Petrocaribe. Y eso básicamente lo que nos muestra es esta otra dimensión de Alex Saab, donde es un personaje que funge como bisagra de muchas cosas. No solo estamos hablando de un contratista, sino es un personaje bisagra para muchas cosas relacionadas a los manejos financieros y políticos del chavismo internacionalmente también. Roberto, en esta filtración que les hace BuzzFeed al consorcio de periodistas de investigación, ¿hay otros nombres que quizás no hayamos visto antes o se están llenando los expedientes de nombres que sí ustedes en Armando Info ya habían investigado? Adriana, y aprovecho para comentar que, bueno, recién ayer fue, digamos, como el pistoletazo de salida de esta investigación global, pero nada, a partir de ese momento que se empezaron a publicar los primeros trabajos, vamos a seguir en ello. Hoy vamos a publicar en el site de armando.info 2 nuevas historias, y respondiendo a tu pregunta, hay las dos cosas, es decir, así como está esta historia de Alex Saab, donde la documentación nos permite hacer todavía una radiografía más minuciosa o aportar nuevos detalles y nuevos elementos a lo que ya hemos venido construyendo en muchos años sobre Alex Saab, también vamos a ver historias de personajes, al menos hasta ahora, no tan conocidos para la opinión pública venezolana. Empresarios, contratistas que han estado, digamos, a la sombra y que quedaron aquí en esta documentación, digamos, sus rastros están, digamos, muy, muy marcados, sobre todo por la opacidad y la sospecha de supuestos delitos que pudieron tener esas transacciones al momento de realizarse. Y aquí hay que decir algo que es importante, Adriana, y es que, a ver, en principio, los documentos secretos estos en los que se basa esta filtración no necesariamente señalan a alguien de haber cometido un delito o no, pero sí es muy significativo que en una porción muy pequeña que tiene esta filtración, más o menos alrededor de 2.100 informes secretos bancarios, hay cantidad de transacciones relacionadas a los negocios con Venezuela, ¿no? Es decir, la FinCEN tiene millones de documentos, de estos documentos por año, y nosotros apenas esta filtración cuenta de poco más de 2.000 informes. Y lo significativo para la historia y, digamos, para la opinión pública venezolana es que hay cantidad de venezolanos con unas transacciones a veces muy difíciles de justificar, y es por eso que el sistema financiero internacional, en concreto el de Estados Unidos, encendió las alarmas con esas transacciones. ¿Y esos nombres nuevos tienen, nombres políticos, nombres de conglomerados económicos conocidos, o son figuras totalmente desconocidas para la mayoría de los venezolanos? Por ejemplo, cuando ustedes hicieron la investigación de la denominada banca
cada club, bueno, eran nombres que existían, que quizás no eran muy conocidos por la sociedad, pero se sabía que tenían vínculos con o estaban ya habían sido electos diputados por la oposición. En este caso, ¿son figuras totalmente desconocidas o gente que sí está nombrada, tiene cargos? Como ha pasado en otras historias de estas, basadas en estas filtraciones, por ejemplo, como fue la de Panama Papers o la de Paradise Papers, que un poco más o menos la lógica con la que trabajamos fue la misma, con esa coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Más que nada lo que estamos viendo son empresarios, obviamente empresarios ligados a clanes y a círculos políticos, porque eso es indudable, esa legión de empresarios que ha surgido en Venezuela a la sombra de la revolución bolivariana, bueno, la hemos visto que, aunque algunos dan la cara, siempre tiene un nexo y una conexión política, y eso es más o menos lo que encontramos aquí, que como digo, en algunos casos viene a complementar, digamos, aportar pistas y datos adicionales sobre la naturaleza de esos negocios que se estaban haciendo en Venezuela o que se han hecho en Venezuela, y en otros casos vienen a revelar nuevos personajes que, como digo, hoy hay dos historias muy importantes de hecho hay una que ya está publicada en el site de Armando Info, otra la vamos a publicar al mediodía, y ahí verás más o menos un poco la naturaleza y los lectores y la opinión pública lo podrá ver de lo que estoy comentando. Roberto, has dicho cantidades inenarrables de lo que ha recibido la sociedad Gran Group Limited de Alex Saab. ¿Hay alguna empresa de otro, además de su socio Álvaro Pulido, que haya amasado tanto dinero que se le pueda comparar, o este hombre es el que está en el tope de la corrupción de los dineros venezolanos? Si no solo nos quedamos con la que tú mencionas, Group Grand Límite, que es como la más famosa o la más renombrada en el caso de los CLAP, también en las importaciones de medicinas de la India, las supuestas importaciones de medicinas de la India que había anunciado Nicolás Maduro cantidad de veces. Pero si uno ve la película completa de Alex Saab, sin lugar a dudas, yo creo que si no es el principal, está muy cerca de serlo. Porque si ves, Adriana, este señor tuvo un primer negocio, estaba vivo todavía el presidente Chávez en el año 2011, que fue con la empresa Fondo Global de Construcción, para la construcción de casas prefabricadas. Negocio, por cierto, investigado en su momento por la Fiscalía ecuatoriana por sospechas de lavado de dinero, exportaciones ficticias, importaciones ficticias y otro tipo de irregularidades. Pero a este señor, que desde el comienzo tuvo esta sombra de opacidad y de sospecha sobre sus negocios, Nicolás Maduro, nada más llegar a Miraflores en 2013, se encargó de darle, como decíamos antes, construcciones de obras públicas, por ejemplo, los gimnasios verticales, beneficiarlo de divisas preferenciales, con las subastas del SICAT. Después llegarían los CLAP, donde ha manejado, yo diría que alrededor de 2.000 millones, y quizás estoy siendo conservadores, sus contratos suman eso. Pero está también, Adriana, el tema del oro, está también el tema de la comercialización más reciente que hemos visto del crudo de PDVSA bajo el supuesto intercambio humanitario que se estaba haciendo con unas empresas también muy fantasmales mexicanas, y al final lo que estamos viendo es que este señor aparecía en la sombra en todo. Yo, sin lugar a dudas, yo diría que es el personaje, es el cerebro financiero, es la sombra financiera de Nicolás Maduro. Y es difícil, ojo, sí los hay, porque hemos visto que la corrupción en Venezuela durante la denominada Revolución Bolivariana ha sido colosal. Hay otros casos que podemos detenernos y mencionar acá también, pero sin lugar a dudas, Alex Saab está en lo más alto del podio. Roberto, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en La Gran Aldea. A partir de hoy, bueno, ya ayer presentaban a la 1 de la tarde la investigación con estos 108 países que han recibido la filtración de BuzzFeed, pero a partir de hoy tienen nuevos capítulos. Roberto Denis es periodista venezolano, periodista de investigación y parte del equipo de investigación de Armando Info. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ya en esta oportunidad cuando son las 8:52 minutos de la mañana, invitándolos a revisar lo que ha publicado Armando Info a partir de ayer, además de las investigaciones que van a salir desde este momento, y por supuesto a ver estas entrevistas, si no tuvieron la oportunidad de tenerlas completas, a través de @lagranaldea acá en Instagram, así como también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.